Hola, mi nombre es Samantha Alejandre y yo les voy a hablar acerca del filósofo Auguste Comte, el pintor Claude Monet y el músico Tchaikovsky. Claude Monet, 1840-1926. Claude Monet, considerado como el líder de los impresionistas, pasó su infancia en la localidad francesa de El Havre, donde comenzó a pintar paisajes de la costa normanda. Tras un breve periodo de aprendizaje en la Académie Suisse de París, se dedicó a la pintura al aire libre de forma autodidacta, intentando estudiar los efectos de la luz y el tiempo sobre la naturaleza. Fueron él y Auguste Renoir, otro pintor francés impresionista, quienes realizaron obras impresionistas por primera vez. La obra de Monet, Impresión Amanecer, presentada en la primera exposición impresionista de 1874, sería la que daría nombre a este estilo. Después de vivir en Londres y en Holanda, durante la Guerra Franco-Prusiana, Monet volvió a Francia en 1872, instalándose con su familia en Argenteuil hasta 1878. Durante esos años, esa localidad a orillas del Sena se convirtió en una especie de centro del impresionismo, en donde trabajaban varios artistas impresionistas. De 1878 a 1881 residió junto a su mujer y sus hijos en Bethville, donde murió su mujer. En esta población mucho más tranquila y rural que Argenteuil, Monet desarrolló una enorme productividad y se centró en la belleza de la naturaleza y en la captación de paisajes solitarios sin ninguna evidencia de vida humana. En 1883 se recluyó en Giverny, al noroeste de París, junto a Alice Hochdey, su nueva esposa, donde juntos pasaron el resto de su vida. Desde ahí realizó viajes a Normandía, la costa mediterránea, Inglaterra, Noruega e Italia. En la década de los 90 comenzó su dedicación a la jardinería en su casa de Giverny. Este se convirtió en el tema central de sus pinturas. Así surgió la serie de las ninfeas, en donde repitió sistemáticamente el motivo de su estanque de nenúfares. En esos años, sus pinceladas se hicieron todavía más sueltas y libres, acercándose a la pintura abstracta. Impresionismo. Monet fue uno de los creadores del impresionismo. Se conoce como impresionismo a uno de los principales movimientos artísticos del siglo XIX, especialmente en el género de la pintura, que aspiraba a reproducir en sus obras la impresión vital del mundo a su alrededor. Es decir, intentaba pintar la luz en el momento exacto en que se observaba el mundo. Fue un movimiento clave en el desarrollo de las artes en Europa y sobre todo en Francia, y sentó las bases para movimientos posteriores como el postimpresionismo y las vanguardias. El nombre de impresionista se empleó también para otras artes, como la música, la literatura, la escultura y arquitectura, a pesar de que sus rasgos definitorios son bastante particulares de la pintura. Esto es posible gracias a que la filosofía del impresionismo podía interpretarse como un afán por imitar la realidad y, en todo caso, por concebir el arte como fruto de un proceso racional, algo que iba de la mano del positivismo, doctrina de pensamiento que reinaba en la sociedad burguesa del siglo XIX. Concepto de sociedad y hombre desde el impresionismo. Según un artículo publicado por Héctor Bernal Mora en la revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, el impresionismo puede tener de contexto la teoría del carácter de producción, una orientación psicológica involuntaria e inconsciente que sirve para trabajar y que determina las peculiaridades de la existencia social del individuo, es decir, sus manifestaciones artísticas, religiosas, morales, jurídicas, filosóficas y sus estructuras de carácter, costumbres y actitudes. El impresionismo, como muchas otras corrientes artísticas, es una forma del hombre y para el hombre de entender y expresar lo que se encuentra a su alrededor. El hombre pretende hacer una representación visual para exponerla ante la sociedad y contar una historia captada en un momento preciso. Auguste Comte, 1798-1857. Comte fue un filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. El positivismo es una de las corrientes más famosas en la filosofía burguesa contemporánea. Considera su mérito en basar sus teorías exclusivamente sobre los hechos positivos afirmativos y no sobre deducciones abstractas. El rasgo característico del positivismo es la interpretación idealista simplista de la experiencia y de la ciencia. La experiencia es para el conjunto de sensaciones o representaciones subjetivas, y la ciencia queda reducida a la descripción y no a la explicación de los hechos. La idea central del positivismo se basa en la ley de los tres estadios. En ella se contiene su crítica a la religión, a la metafísica y la declaración de su positivismo. Esta posición teórica es una filosofía antifilosófica que, como reconoce únicamente al conocimiento científico experimental, declara vana e inútil a la filosofía. El positivismo comteano fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX.
Comte consideraba que su descubrimiento más importante era la ley fundamental del progreso científico, cultural y social, que describía también la evolución del pensamiento humano individual. Como consecuencia de esta ley propone un nuevo sistema de ciencias. Se afirma que la vida pasa por 3 estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último el estado científico o positivo. La doctrina de Comte nace también del intento de reconstruir el orden social de su tiempo. Él piensa que la crisis política y moral que atravesaba la sociedad era una manifestación exterior del estado de anarquía intelectual. Por eso esperaba que con la difusión del conocimiento científico se lograría una sociedad pacífica. De ahí se dedicó a construir la unidad del conocimiento, poniendo como fundamento la ciencia. Comte nació en Montpellier el 19 de enero de 1798 en una familia católica. Aunque recibió una educación cristiana, a los 14 años abandonó la fe de sus padres, declarándose libre pensador y republicano. En 1814 entró a l'École Polytechnique de París, institución promovida en los tiempos de la Revolución para la formación de técnicos del nuevo régimen. Aquí inició la lectura de obras de Diderot, Hume, etc., que alimentaron en él la idea de una reforma social orientada a una sociedad gobernada por científicos. Poco después, en 1816, se estableció en París. Ahí fue donde se dio cuenta de la necesidad de una reconstrucción moral e intelectual de la sociedad y colaboró con Saint-Simon como secretario desde 1817 hasta 1824. Durante este periodo escribió el plan de travaux scientifiques nécessaires pour organiser la société, después conocida como Système de politique positive. Después de esta publicación, dejó a Saint y empezó a dar lecciones a sus discípulos. En 1825 se casó con Caroline Massin y en 1840 sufrió una crisis aguda que le llevó a la separación definitiva de su esposa. Comienza entonces una época de delirio mental, considerándose el mesías de una misión social. En 1845 desarrolló el proyecto de una nueva religión, la religión de la humanidad, esforzándose por organizarla como una verdadera iglesia. La última fase del pensamiento de Comte está expuesta en el Discours sur l'ensemble du positif de 1848 y sobre todo en el Système politique positif ou traité de sociologie instituant la religion de la humanité 1851-1854, que consta de 4 volúmenes. En este escrito asocia las matemáticas con el sentimiento religioso, llegando a asignar propiedades taumatúrgicas a los números y establece una trinidad positivista. Los otros 2 volúmenes pensaba dedicarlos a la moral positiva y a la industria positiva. Desgraciadamente murió en 1857. Toda su correspondencia se publicó después de su muerte. Conceptos positivistas de sociedad y hombre. Comte pensaba que el desarrollo de la sociología de acuerdo con el positivismo daría resultado al orden social. Esta ciencia ofrecería la completa sistematización de las reglas y principios de la convivencia, al igual que la física y la biología. Comprende 2 partes, estática y dinámica. La estática social estudia las condiciones de existencia que son comunes a todas las sociedades en todas las épocas. Estas condiciones son principalmente la sociabilidad, el núcleo familiar y la división del trabajo que se hace compatible con la cooperación de esfuerzos. Comte atribuye un valor particular a la familia, piensa que está dada por naturaleza y la defiende mediante la prohibición del divorcio. La sociedad para Comte está formada por familias, no por individuos. Se opone también a la igualdad por considerarla causa de anarquía, al llevar a atribuir cualquier función a cualquier individuo. Por este motivo defiende también la subordinación de sexos. Por su parte, la dinámica social consiste en el estudio de las leyes de desarrollo de la sociedad. Su ley fundamental es la de los 3 estadios. El progreso social se ajusta a esta ley que es para Comte una verdadera y propia filosofía de la historia. La humanidad marcha por una serie de etapas de perfeccionamiento en su ser y en su obrar, exactamente como el individuo se desarrolla pasando por una serie de estados y de edades en su vida biológica hasta llegar a ser el animal perfecto. Este progreso de la humanidad es necesario e irresistible como cualquier otra ley física. Piotr Ilich Tchaikovsky fue un compositor ruso del periodo del romanticismo. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces. Otras de sus obras son la Obertura 1812, la Obertura Fantasía, Romeo y Julieta, el primer concierto para piano, el concierto para violín, sus sinfonías cuarta, quinta y sexta, y la ópera de Eugenio Onegin y La dama de picas. Estas son algunas de sus obras más famosas. Tchaikovsky nació en la ciudad de Botnik.
Rusia, el 7 de mayo de 1840. El pequeño Tchaikovsky siempre estuvo interesado por la música. A los 4 años fue su primer intento de componer una obra, una canción compuesta conjuntamente con una de sus hermanas. A los 5 años inició clases de piano y aprendió a tocar a Chopin, por ejemplo. Ingresó a la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo para graduarse de Derecho. Al graduarse de Derecho comienza a trabajar como funcionario en el Ministerio de Justicia. Deja su trabajo y se inscribe al recién abierto Conservatorio de San Petersburgo. Se graduó en 1865 y se mudó a Moscú para enseñar teoría musical en el conservatorio de esa ciudad. Tchaikovsky se casa en 1877 con Antonia Milikova. En total, Tchaikovsky escribió 159 piezas, entre las que podemos encontrar 7 sinfonías, 11 óperas, 3 ballets, 5 suites, 3 conciertos de piano, un concierto para violín, 4 cantatas, 20 corales, 3 cuartetos para cuerdas y más de 100 piezas para piano. Escogí a Tchaikovsky en general porque escribió muchas piezas de ballet muy conocidas como El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Me gusta mucho el ballet porque considero que es increíble la manera en la que es un deporte y un arte al mismo tiempo, lo cual lleva mucho trabajo. Es una manera de expresión sofisticada y clásica que a la vez sirve de entretenimiento. Escogí finalmente la canción más conocida y representativa del Lago de los Cisnes porque me gustaría mucho poder acudir algún día a ver el Lago de los Cisnes en Rusia.